Continuamos en Mega Noticias y le agradezco a Sergio Padilla, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, que esté con nosotros esta tarde. Sergio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Saludos a todo el auditorio. Hemos hecho un análisis, hemos hecho un reporte de las obligaciones que tiene en esta administración las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, y también vemos que de las instituciones del Estado mexicano, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, son las instituciones que mayor confianza le generan a la población. Estas nuevas responsabilidades que tiene el Ejército, que tienen las Fuerzas Armadas, Sergio, han contribuido a que se sostenga la percepción que tienen los mexicanos sobre ellas, la buena percepción que tienen sobre ellas. Me parece que es temprano todavía para afirmar que la confianza que se tiene en las Fuerzas Armadas esté relacionada con su actuación actual. Creo que todavía habrá que ver cómo sigue evolucionando y sobre todo en esas cuestiones que ha ido acaparando responsabilidades que no tienen que ver ni siquiera con la seguridad pública, habrá que ver resultados mucho más concretos y tangibles. Sí, aunque ahí está la Guardia Nacional en una tercera posición de confianza y muy cercana al Ejército y a la Marina, y en este contexto del tercer aniversario de la Guardia Nacional, es decir, tiene poco tiempo la Guardia Nacional, ya alcanza esta institución, esta corporación, alcanza una confiabilidad aceptable, una confianza aceptable. Me parece que este fenómeno está ligado a que precisamente la Guardia Nacional es una institución cercana, estrecha al Ejército, y en ese sentido, pues esta confianza que el Ejército ha tenido históricamente en nuestro país, pues de alguna forma se traslada a la Guardia Nacional y eso le ayuda a adquirir estos niveles de confianza, porque como han mostrado en los episodios anteriores del noticiero, pues hay bastantes inconsistencias y cuestiones que tenemos que analizar con más cuidado respecto a su actuar. Sí, hay punto de retorno después de las obligaciones que se le han sumado a las Fuerzas Armadas en este país, en esta administración. Hay quienes dicen que ya no habrá punto de retorno, que ya el espacio que ha ganado el Ejército en tareas que eran propiamente de las autoridades civiles, que será complicado después quitárselas, restárselas. Sí, la experiencia internacional marca que una vez que el Ejército avanza y adquiere una responsabilidad, es difícil que abandone esta responsabilidad y que ceda esta responsabilidad a autoridades civiles. En ese sentido, se ve difícil, sobre todo el avance que está teniendo actualmente todavía no para, y entonces se ve difícil un retorno de los militares a los cuarteles, pero eso no impide que como sociedad civil estemos atentos y exijamos que autoridades civiles se encarguen de los diferentes temas como la seguridad pública y otras responsabilidades que ha ido tomando el Ejército. Sí, las responsabilidades que actualmente le ha conferido la Administración Federal al Ejército, a las Fuerzas Armadas, son responsabilidades que en la Constitución establecen que pueden ser destinadas al Ejército, a la Marina. No, hay toda una controversia actualmente y precisamente violatoria de estos puntos, sobre todo el acuerdo de que el Ejército tiene que regresar a sus cuarteles y digamos, se tiene que implementar un plan de retroceso de este avance que hubo en tareas de seguridad pública, y entonces en todas las otras áreas pues queda aún mucho más dudosa y problemática su participación en términos legales. Sí, ¿legalmente el Ejército puede ser un ejército constructor de obra pública? En algunos puntos sí, pero el problema es que es la manera en cómo se está llevando a cabo actualmente, que se les están dando demasiados contratos, demasiadas licitaciones, y ese es el problema, ¿no? La adquisición de más responsabilidades de algo que se tendría que realizar a través de otros mecanismos y que incluyeran a mayor número de actores. Ese es el problema. Sí. Algo que hay que remarcar aquí es que más allá de los resultados, el Ejército se ha caracterizado por la opacidad. Las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho un esfuerzo por requerir información para poder analizar las diferentes políticas, y esta constantemente es negada o cada vez se niega mayor cantidad de información, y entonces no hay claridad a través de los datos acerca de lo que se está realizando. Sí, ¿es legal que el Ejército pueda ser responsable, dueño
digamos que cabeza de un aeropuerto, por ejemplo, o de tramos del tren? Se está restando la participación de otros actores dentro de la sociedad que podrían participar en la construcción de estas obras, en el desarrollo mismo de la sociedad. Y eso es lo importante, de no dejar que una institución acapare todas las esferas y a partir de ahí pues alcance mucho mayor poder político. Sí, ¿el ejército quiere tomar estas responsabilidades o lo hace porque es institucional y obedece al comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y tiene que obedecer? Es decir, el ambiente dentro del ejército, el estado de ánimo dentro del ejército es de aceptación ante estas nuevas responsabilidades, no les queda de otra, no pueden ellos quizá estar en desacuerdo con esto. Me parece que pensar el ejército como un cuerpo, las Fuerzas Armadas como un cuerpo totalmente homogéneo, sin contradicciones y tensiones al interior, sería un error. En ese sentido, considero que hay evidencia, ha habido algunas entrevistas que debemos tomar con cuidado, pero que muestran cierta inconformidad o que nos muestran que no todo el ejército como un bloque homogéneo está de acuerdo en absorber estas políticas. Sí, sin embargo, pensando en cómo se han dado esto, pues beneficia a la élite militar y ellos, a gran parte de la élite militar, y ellos difícilmente pues, se van a quejar de que tengan mayor presupuesto, por ejemplo. Sí, Sergio Padilla, en comparación con el gobierno de Felipe Calderón, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno del presidente López Obrador, ¿en qué ha hecho distinto el uso del ejército? Es decir, el tratamiento que le dio Felipe Calderón, cómo fue al ejército en materia de seguridad, el tratamiento que le dio el presidente Peña al ejército en materia de seguridad y el tratamiento que le está dando el presidente López Obrador al ejército en materia de seguridad en esta administración. ¿Hay puntos de coincidencia o hay diferencias? Me parece que hay diferencias importantes que hay que subrayar. En el sexenio de Felipe Calderón pues, se intensificó la participación del ejército en tareas de seguridad pública y recordemos que algunas investigaciones que muestran que el índice de letalidad en los enfrentamientos fue demasiado alto, que las violaciones a derechos humanos fueron recurrentes y me gustaría resaltar que a través de la encuesta nacional de población privada de la libertad hemos podido analizar que, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo una baja importante de la probabilidad de tortura por parte del ejército en comparación con las policías, por ejemplo, y creemos que esto es atribuible en ese entonces, el sexenio de Peña Nieto, a el contexto adverso que tenía tanto nacional como internacional, de que la oposición estaba en la mira de qué es lo que estaba haciendo el ejército y estaban en los diferentes casos, como el de los 43 estudiantes desaparecidos, etcétera, ¿no? Y con López Obrador debemos señalar que esta encuesta nacional nos muestra que también la tortura durante las detenciones sigue disminuyendo, sobre todo en instituciones como el Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, aquí creemos que la gran interrogante es lo que se está cuestionando en las últimas semanas, la ausencia de Estado, ¿no? Se ha apostado tal vez por una falta de presencia y sobre todo de acción y de políticas concretas, de estrategia por parte de la Guardia Nacional. Es decir, la baja letalidad que presume la Administración Federal del Ejército en comparación con la baja letalidad, con la letalidad que tenía en el sexenio de Felipe Calderón o en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿se debe a que se ha replegado el ejército y no está entrando en acción? De alguna forma podemos atribuir, ¿no? Creo que esto concuerda con lo que López Obrador reiteradamente señala en las mañaneras, esta cuestión de evitar lo más posible las confrontaciones o el uso de la fuerza. Podemos atribuirle a eso, pero quisiera señalar algo importante. Si bien ha habido bajas en la probabilidad de tortura en las detenciones, cosa que es plausible, es importante que esto es principalmente atribuible a cuestiones políticas, al estilo del presidente de gobernar y de entender la política de seguridad. Esto quiere decir que en cualquier momento, cuando se decida tomar otro rumbo, estos indicadores que ahora van a la baja podrían aumentar, es decir, que las violaciones a derechos humanos a la población, la muerte de inocentes en enfrentamientos se podrían incrementar drásticamente con un cambio. Por eso la importancia de que el ejército salga y que las policías comiencen a hacer su trabajo y se fortalezcan
para evitar estas cuestiones. Sí, a 2 años y medio de que culmina la administración federal, ¿qué es lo que hizo cambiar de opinión al presidente cuando desde la oposición criticaba el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y aseveraba que el ejército debiera estar en los cuarteles, a su gestión en donde el ejército continúa en las calles en labores de seguridad e inclusive en más labores que le correspondían originalmente? ¿Qué es lo que hizo cambiar al presidente? ¿No le quedó de otra? Me gustaría pensar que cambió de opinión, sin embargo también es importante considerar que por ahí en Wikileaks se publicó un documento donde desde 2006 él en charlas con el gobierno de Estados Unidos ya se estaba comprometiendo de alguna manera a militarizar al país. Pero bueno, no podemos asegurar, sin embargo, creo que también el despliegue del ejército desde Calderón, la adquisición de mucho mayor poder, mientras más presencia tiene en el terreno, también tiene va creciendo también su poder político, y considero que esto también de alguna forma afectó o hizo en todo caso cambiar a López Obrador de opinión y apoyarse totalmente en el ejército. Por último, quisiera resaltar un punto importante. Cada que se utiliza el ejército en una labor, se les utiliza porque los militares en este régimen de disciplina no necesitan tener, digamos, las condiciones laborales que cualquier trabajador común debe tener en un Estado democrático de derecho. Y en ese sentido, pues se aprovecha de esta disciplina y esta entrega militar para de alguna forma violar sistemáticamente los derechos laborales y también o evitar que otras personas que vayan a laborar en las diferentes áreas sí se les respeten estos derechos laborales, y eso es muy importante también considerarlo. Sí, claro, y el tema que ya tocaba Sergio Padilla, el tema de la transparencia, el dinero público que maneja el ejército, pues no es de acceso a la información de parte de todas las personas, de todos los usuarios de las plataformas de transparencia, por ejemplo. Sí, en definitiva es un problema. Mientras más áreas intervenga el ejército, es muy probable que la opacidad aumente en esas áreas donde el ejército intervenga. Esto, digamos, lo digo con conocimiento de causa, porque a través de las solicitudes de acceso a la información cada vez es más recurrente que se nos niegue información, o simplemente, como se ha visto, se declara como reservada muchos de los movimientos que se están haciendo con respecto al aeropuerto y otras obras. Se declaran como reservada la información y vamos a poder analizarla, enterarnos de qué realmente pasó con datos fidedignos hasta acabando el sexenio. Entonces también la utilidad para cuestionar a la autoridad, para tratar de cambiar el rumbo durante este gobierno, pues también se disminuyen las posibilidades y se mina esta cuestión de los contrapesos democráticos. Sí, Sergio Padilla, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Muchas gracias, Juan.